Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Buenos días. Ya son las 9:01 de la mañana de este jueves 6 de abril del año 2023. Jueves Santo. Jueves de la Pasión del Señor. Convergen las tres religiones monoteístas en el día de hoy porque entró la Pascua judía anoche y con el último rayo de la luz del sol, y hoy es Jueves Santo. Hoy es el día de la última cena, y cuando Jesús llama a sus discípulos para esa última cena, en realidad era la cena de Pascua, de la Pascua judía. Y allí es donde Jesús toma el detalle de lavar los pies de sus discípulos, y por eso es tradición que los obispos hagan lo propio en un día como este, un día muy, muy importante, porque es el día además de, no la traición, pero es cuando Pedro, como se lo predijo su maestro, pues habrá de negarle. Antes de que el gallo cante, le negará 3 veces. Bien, hoy estamos en Jueves Santo, y en medio de todo esto los musulmanes, la otra gran religión monoteísta, pues están en su mes del ayuno, en el Ramadán. Mas no vamos a hablar de religión en el programa de hoy, no se trata de eso. Está usted en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en la ciudad de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede estar escuchando por la aplicación Actualidad Media Group, que usted la descarga de manera gratuita en su celular. Y si entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Ahora sí nos vemos. Buenos días por acá. Y recibo el saludo pues de muchos amigos. Katiuska García desde Montreal, Guillermo Lozada en Johns Creek, Carlos Cuevas en Filadelfia, María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee, María Lisa Sifontes en Caracas, Euro Hernández, Chere Ramos, siempre tan consecuente, Magali Cisneros está en Puerto Rico. Mira qué bonito detalle, Alfredo Eduardo González Pedrique. Alfredo y Marianela celebran hoy 32 años de feliz unión. Bueno, felicitaciones, pues, enhorabuena. En esos casos mi mamá suele decir capacidad de paciencia. Carlos Araujo, Carmen Delgado, allá en Medellín, un saludo paisa. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez, Hola. Flor Alicia Anzola, ya te iba a saltar. Ya me iban a dejar sin saludo. ¿Qué es eso? Hola, ¿cómo están todos? No, y después me lo Qué cobran. alegría estar aquí. Estoy aquí. Sí. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid. Esperamos que les guste muchísimo el programa de hoy. Un saludo a toda la audiencia y también a la gente que está en el estudio. Gracias. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño está en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César. Mañana no se trabaja aquí en el estudio. Muy bien. Entonces celebramos hoy como un viernes. Así es. Muy bien. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 6 de abril, es el día de San Genardo. Genardo, no Genaro, sino Genardo, yo no lo conocía. Y es también el día de San Celestino. Así que felicitaciones a los celestinos y las celestinas. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, leo acá que hoy coronó la luna llena, el plenilunio en la medianoche, 34 minutos después de la medianoche, con la luna en Libra. Y hay algo acá interesante, es decir, hoy es el día de la luna llena, el día del plenilunio, y aquí hay unas observaciones a tomar en cuenta.
El día de la luna llena es el momento más determinante e importante del ciclo lunar. Se despierta lo más instintivo del ser humano. El cuerpo está predispuesto a retener líquidos. Es recomendable tener moderación con las comidas y las emociones porque se encuentran a flor de piel y sus efectos se manifestarán sobre el organismo. Dice aquí que es, bueno, es el momento de los lunáticos, ¿no? Porque la luna lo marca y lo decide todo, y eso es con la luna en Libra, que es luna de paz y armonía. Y esa luna de Libra va a estar allá arriba hasta mañana, cuando a las 2:30 de la madrugada entrará ya menguante en Escorpio, y en Escorpio permanecerá hasta el domingo a las 8:57 de la mañana. Resumiendo por el día de hoy, plenilunio con la luna en Libra y el sol en Aries. Así es este 6 de abril del año 2023. ¿Cuál es nuestro tema para el día de hoy? El hashtag asexualidad. Sí, ¿saben por qué? Porque hoy es el día de la asexualidad. Y usted se preguntará, ¿qué es eso? Bueno, busco aquí y leo. El 6 de abril se celebra el Día Internacional de la Sexualidad, una jornada para sensibilizar sobre el espectro asexual en su totalidad, incluyendo demisexuales, grisexuales, asexuales y otras identidades, y visibilizarlas. Se reivindican los derechos humanos como personas de orientaciones diversas y se denuncia la desigualdad de trato que existe en todo el mundo. Esto es un detalle interesante porque asexualidad es eso, no hay sexo de ningún tipo, punto. Eso lo vamos a abordar con el psiquiatra, sexólogo Rómulo Aponte y con la psicóloga Celia Gutiérrez, autora del libro La Revolución Asexual. Además de esto, pues en el día de hoy tendremos varias entrevistas. Vamos a conversar con Brenda Estefan en Ciudad de México para analizar con ella, con esta eminente internacionalista, analizar con ella todo el panorama que está ocurriendo en el mundo, la reunión de McCarthy con la presidenta de Taiwán en California. Vamos también a conversar con Ricardo Somarriba, periodista nicaragüense exiliado en Houston. La policía de Daniel Ortega persigue a los nazarenos en las calles de Nicaragua. Llegó ya al colmo de los colmos este señor. El régimen sandinista ejecuta la prohibición de las procesiones de Semana Santa. Pero bueno, ¿hasta dónde va a llegar? Y vamos a conversar con María Porcel desde Granada. La reina Camilla aparece oficialmente por primera vez en la invitación a la coronación del rey Carlos de Inglaterra. Perdón, no es la reina Camilla, es Camila. Como se ve que estoy muy interesado en los asuntos de la realeza. Bien, repasando las efemérides del día de hoy. El 6 de abril de 1830, Joseph Smith funda la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida también como la Iglesia Mormona, la Iglesia de Estados Unidos. ¿Y el Cristo de dónde es? De Estados Unidos. El 6 de abril de 1896 se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. El 6 de abril de 1930, Mahatma Gandhi levanta un puñado de barro y sal y declara: con esto sacudo los cimientos del Imperio Británico. Y comenzó así la llamada Marcha de la Sal. Un día importante en el mundo de la literatura, el 6 de abril de 1943, es decir, hace 80 años, se editó por primera vez El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Este libro, un libro pues, de apelación infantil, pero para que lo lea todo el mundo, fue publicado de entrada tanto en inglés como en francés. Y la editorial Gallimard, la más importante de Francia, sin embargo, no la pudo imprimir
por problemas de la guerra hasta 1945. El 6 de abril de 1965 es puesto en órbita el satélite Intelsat I, apodado Early Bird. Fue el primer satélite de comunicaciones comercial y el primero que permitió un contacto directo y casi instantáneo entre Europa y los Estados Unidos. El 6 de abril de 1991 finaliza la guerra del Golfo Pérsico. Los iraquíes aceptan los términos para el cese al fuego. Esa guerra, recuerdo, la cubrimos en Caracas para la estación de Capital, Floralicia y yo, junto a Iván Locher. Sí, señor. Mari Montes Así estuvo es. también allí. Ujú. Hace ya un buen rato de eso. 32 años para ser precisos. El 6 de abril de 1992 comenzó la guerra civil en Bosnia-Herzegovina, una de las guerras más cruentas y duras de las que tenemos memoria. Yendo al medioevo, yendo al 1199, murió Ricardo Corazón de León, el rey inglés que fue a las cruzadas. Pues, como uno lo conoce por las historias de Robin Hood y esto y lo otro, Ivanhoe, uno dice, no, eso no existió. Pues sí, sí existió. Y el 6 de abril de 1911 nació en Rodas, Cuba, Guillermo Portavales. Y el 6 de abril de 1927 nació un gran saxofonista en el mundo del jazz. Es el gran saxofonista barítono, Jerry Mulligan. Y el 6 de abril de 1960 nació otro gran jazzista, el guitarrista y cantor John Pizzarelli. Hora de darle la bienvenida a Hani Martínez Ward. Hani, buenos días. Muy buenos días para todos y bueno, siempre estamos aquí con el consejo legal, qué hacer a la hora de tener un accidente y desde la escena del accidente. Número 1, siempre digo, llame al 911 y haga su reporte de policía, quédese en la escena del accidente. Es muy importante porque si usted es la víctima, le valida eso de que la compañía de seguro tenga que ser oficial que el culpable tenga que pagar. Número 2, tome fotos y videos de la escena del accidente y de los dos carros. No tome fotos solamente de su carrito, pero también del carro de la persona culpable, porque esto nos ayuda a nosotros a probar los daños del carro y más adelante en la demanda para la compensación monetaria. Y número 3, llámenos desde la escena del accidente, es completamente gratis, no le cuesta un centavo. En vez de llamar a la abuelita, al amigo, tiene ayuda legal desde la escena del accidente sin pagar absolutamente nada. Muy bien, Hani, no debo llamar a la abuelita que seguramente estará muy nerviosa con la noticia. Y debo llamar... Exactamente. Ajá, ¿a quién más no debo llamar, Hani? Bueno, debes no llamar a la abuelita, no debes de llamar a un amigo tuyo que a lo mejor tuvo un accidente anteriormente y quién sabe si el abogado o la persona legal le supo manejar el caso. Y tampoco debes de llamar a las compañías de seguros. Importante. No están de tu lado, ni tu seguro, ni el seguro del culpable. El seguro del culpable está para defender a quién, al culpable. Tu seguro dice, bueno, mi cliente es la víctima y yo no tengo que pagar absolutamente nada. Así que la única manera de estar protegido y guiado es teniendo un abogado especializado en el área de accidente, que las compañías de seguro te tomen el abogado en serio. Y ese abogado es Hani Martínez Ward. Anote entonces, por favor, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Guarde ese teléfono, ese número en su teléfono celular. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Recuerde de siempre hacer su reporte de policía, porque me pasó hace 2 días, me llamó una persona super nice. Ay, mira, dejé al culpable irse, no hice reporte de policía porque me cayó súper bien, me dio la información del seguro, la licencia, me
dijo que me iba a pagar el arreglo. 3 días después le dejó de responder el teléfono. Y entonces, sin reporte de policía, ahora teníamos que buscar cuál es el seguro de la persona culpable, abrir el reclamo y todo esto. Así que no lo haga. Para que usted no pague de su bolsillo, siempre tiene que hacer su reporte de policía. Gracias, Hani. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward de The World Law Group. 855-365-6755. El editorial con César Miguel Rondón. Es Jueves Santo y se conmemora hoy la última cena, la cena donde Jesús era la cena de la Pascua judía. Con sus discípulos, allí se despide de ellos e instaura la Eucaristía, que es el gran rito de la fe católica, cuando Cristo toma el pan y toma el vino y dice: hacer esto en conmemoración mía, porque esta es la sangre de mi cuerpo y este es el pan de mi cuerpo. Pues bien, hasta el sol de hoy, se entiende que 2023 años después, seguimos los católicos practicando la comunión. En el final del día de hoy, comienzo del día de mañana, el nazareno habrá de salir en procesión. En Caracas, por ejemplo, sale en procesión los miércoles santo y todos se visten de morado. Jesús subió al Gólgota, ¿verdad? Y se entiende que iba a un paso muy lento, muy lento. Incluso hay un momento en que se cae y viene un cirineo y le ayuda a levantar la cruz. Pues veo unos nazarenos contemporáneos que van rápido, muy rápido. La cruz, que es una cruz de palo, suave, casi de utilería, se la echan al hombro para poder correr más rápido. Y la sotana morada que visten por la tradición se la remangan un poco para poder correr más rápido. ¿Por qué corren los nazarenos? Esto lo he visto en un video que está en El País de Madrid. Corren por esto. Voy a leer a Wilfredo Miranda, quien firma esto desde San José de Costa Rica y le publica El País hoy. Los cirineos y Jesús apresuran el paso, voltean a ver hacia atrás y se echan a correr. Los policías del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los persiguen muy de cerca. Las cruces que cargan y las túnicas que visten los fieles van quedando tiradas en las calles de Nindirí, una pequeña ciudad del departamento de Masaya, situada a 26 kilómetros de Managua. Es lunes santo y los uniformados ejecutan la orden de la pareja presidencial: prohibir a los católicos del país realizar procesiones y tradiciones de Semana Santa. Sigo leyendo. Un policía logró interceptar a uno de los jóvenes vestidos de cirineos cerca de la iglesia Santa Ana, en Nindirí, y le dijo que la actividad religiosa estaba prohibida. Solo te lo digo, nada más, le advirtió el policía, de acuerdo con un video que circuló en redes sociales. Esta tradición de Semana Santa es una de las más llamativas en el departamento de Masaya. Participan hombres, mujeres y jóvenes vestidos con túnicas, cordones y mantos con cruces al hombro que simulan a Simón de Cirene, el cirineo, quien, según el relato bíblico, ayudó a Jesucristo a llevar la cruz al Calvario. Pues esa cruz ahora va a pasar a los señores Ortega y Murillo. La que les faltaba era esta. Ahora, a efectos del pueblo nicaragüense, del pueblo centroamericano, de todo el pueblo latinoamericano y de los católicos en general, este par de criminales miserables encarnan al diablo, encarnan el mal, el enemigo de la fe católica. ¿Cómo se le ocurre a este par de bestias ir en contra de algo tan sencillo como una procesión de fe? Dios.
Hay que contar los días para medir la permanencia de este par en el poder. Son las 9:22 de la mañana, esto es En Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:24 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. De vuelta en California, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunió ayer con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara en las afueras de Los Ángeles, proyectando un frente democrático unido que hizo caso omiso de las severas advertencias de China. La reunión en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley marcó un paso concreto hacia una de las principales prioridades legislativas de McCarthy: hacer retroceder la influencia del gobierno chino. Ayer, el portavoz se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en reunirse con el líder de Taiwán en territorio nacional desde que Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas formales con China en 1979. Ayer, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo tentativo de $144.5 millones con las familias de las 26 personas que murieron en un tiroteo masivo en 2017. En 2021, un juez determinó que la Fuerza Aérea era responsable en 60% del tiroteo en la primera iglesia bautista de Sutherland Spring, Texas. El juez dijo que la Fuerza Aérea no agregó los antecedentes penales del pistolero en un sistema de verificación de antecedentes del FBI, lo que habría impedido que el pistolero comprara las armas utilizadas en el tiroteo. Ayer el gobernador Eric Holcomb de Indiana, republicano, firmó un proyecto de ley que prohíbe el tratamiento de afirmación de género para menores. Llega un día después de que Idaho aprobara una medida similar y cuando al menos otros 11 estados han limitado o prohibido la atención de afirmación de género. Ahora, a partir del 1 de julio será ilegal que los niños y adolescentes menores de 18 años en Indiana usen terapia hormonal o medicamentos que bloqueen la pubertad o accedan a cirugías que ayuden con la transición. Durante más de 2 décadas, el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, ha aceptado vacaciones de lujo prácticamente todos los años de Harlan Crown, un empresario de Dallas y mega donante republicano. Esto lo informan Joshua Kaplan, Justin Elliott y Alex Michalski de ProPublica, citando documentos y entrevistas. El superyate de Crow alrededor del mundo vuela en el jet Bombardier Global 5000 de Crow, ha ido con Crow a Bohemian Grove, el retiro exclusivo para hombres de California, y al extenso rancho de Crow en el este de Texas, y el resort privado de Crow en las Adirondacks. ¿Cuál es el detalle? Estos viajes no aparecieron en ninguna parte de las declaraciones financieras de Clarence Thomas. Su falta de informe de los vuelos parece violar una ley aprobada después de Watergate que requiere que los jueces, miembros del Congreso y funcionarios federales divulguen la mayoría de los obsequios, según dijeron 2 expertos en leyes de ética. También debería haber revelado sus viajes en el yate, pero no lo hizo. Esto va a traer cola, apuntan ahora hacia el juez más conservador entre los conservadores de la Corte Suprema. Y esta noticia fue publicada ayer en el Miami Herald, nos llamó la atención, y el Miami Herald lo reflejaba de una noticia que venía desde Tampa Bay. Según la unidad de fraude electoral del gobernador de Florida, Ron DeSantis, la mayoría de las 20 personas arrestadas creían que podían votar porque se les emitieron tarjetas de identificación de votantes. Por lo tanto, los legisladores estatales ahora están considerando agregar una alerta de responsabilidad a las tarjetas de identificación de los votantes. ¿Qué significa esto? Pues que se le va a hacer cada vez más difícil al nuevo votante o al joven votante
poder proceder al que quiera hacerlo por correo. Esta historia la redactó en el Tampa Bay Lawrence Mower, del staff del Times de Tampa Bay. Él está en la línea telefónica. Lawrence, good morning. Thank you very much for being with us today. Thank you for having me. Lawrence, one of the provisions in the bill would prohibit first-time voters from voting by mail if the state confirms they weren't issued a Social Security number and don't have a Florida-issued driver's license or ID. What's the purpose of this? Le pregunto, una de las provisiones de la nueva ley dice que se le prohíbe a los primeros votantes votar por correo y votar si no tienen, uno, seguro social, número de seguro social, licencia para conducir o un ID cualquiera. Lawrence, please. The issue that the state has is that they're trying to get data on every single voter. They want to have every single voter's driver's license number or Social Security number on file because they want to basically boost security and know exactly who's voting. And this is kind of a security measure for them. So what they're doing here is they want if a first-time voter in Florida doesn't have a driver's license or an ID, or they don't have the state does not have a Social Security number that they know of for this person, then that person would have to vote in person for the first time. It's basically them trying to verify that this person is a real person. Dice, se está tomando esto como una medida de seguridad. Los legisladores del estado quieren certificar que en efecto es una persona real la que está yendo a votar y así pues se puede tener la data completa de esta persona, bien por el número de seguro social, bien por su licencia de conducir o bien por otra identificación. Si no tiene nada de esto, tiene que ir en persona a votar y no lo puede hacer por correo. Esta ley supone otras limitaciones para los votantes por correo. Lawrence, this bill has another limits for or restrictions for the mail voting? This bill doesn't really touch mail voting except in that sense, what we were just Okay. talking about. Those people could not vote by mail. Dice no. Esta ley solo se ocupa en el caso del correo, del voto por correo, el que hemos señalado. De hecho, no hablan más de esto. ¿Y cuál es el rasgo fundamental, la principal característica de esta nueva ley? And what is the main aspect of this new bill? Well, it does a lot of things. This bill is 98 pages long. It makes literally hundreds of changes to state law. And they've already said that this bill is going to get amended. So we don't quite know where it will end up. But most of the focus is on voter registration groups. These are, people who go door to door, or will sit outside public places and register people to vote. This includes the Republican Party of Florida and the Democratic Party of Florida. And the legislature is saying that these groups will sign people up, and some of these people that they sign up won't be registered to vote in time for elections. Basically, these groups hold on to the application and they turn it in too late for them to vote. There were 3,000 applications that were late last year, and the state issued fines, and so this bill kind of increases the fines for these groups that turn in applications late. Nos dice el señor Mower que en realidad lo que se trata es, esto vale tanto para los votantes republicanos como demócratas, de poner límites a esos grupos que promueven el voto, esos que registran votantes casa por casa o registran votantes en algún centro comercial o en alguna esquina, porque remitir esas planillas a los centros de votación tarda. De hecho, en las últimas elecciones, más de 3,000 personas quedaron fuera de poder votar precisamente por esos retrasos. Y eso es uno de los aspectos que ataca esta ley, que nos dice tiene 98 páginas. Lawrence, thank you very much for being with us today.
Thank you for having me. Anytime. Thank you. Lawrence Mower del Times of Tampa Bay. Son las 9:33 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reclamó nuevamente a Italia, España y Estados Unidos la extradición de al menos 5 extrabajadores del gobierno oficialista acusados de corrupción, entre ellos Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, entre el 2004 y el 2014. Además de Ramírez está Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, Rafael Reiter, ex jefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA, Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham Schiera, contratistas acusados de pagar sobornos a funcionarios públicos. El fiscal general recordó que Rafael Ramírez es investigado por el Ministerio Público por al menos 10 casos de corrupción, mientras que Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa son investigados por 4 tramas de corrupción. La Corte Internacional de Justicia se pronunciará hoy sobre la petición de Venezuela de declarar inadmisible el caso de la disputa que tiene en La Haya con Guyana por 160.000 kilómetros cuadrados de territorio situados al oeste del río Esequibo. Por su parte, Guyana solicitó a la Corte rechazar las excepciones preliminares de Venezuela por inadmisibles y fijar una fecha para el tratamiento del fondo del caso, a más tardar 9 meses a partir de la fecha en que la Corte se pronuncie sobre estas peticiones de Caracas. 9:35 de la mañana. Cuba es noticia en Conexión Radio. Se agudiza el faltante de combustible disponible para la población en las estaciones de Cuba Petróleo en la mayoría del territorio nacional, lo que ya provoca profundas afectaciones en el transporte de pasajeros, mientras que el carburante en las estaciones de abastecimiento para las instituciones del gobierno sí está habilitado. Los transportistas privados de la piquera del Parque El Curita, en el municipio Centro Habana, no están trabajando porque no hay combustible. Esto provoca mucho malestar entre los emprendedores que aseguran que así no pueden pagar sus impuestos. Al menos 363 acciones represivas contra activistas, periodistas y ciudadanos, de las cuales 93 fueron algún tipo de detención arbitraria y 270 otros abusos, se registraron en Cuba en el mes de marzo, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su más reciente informe. La organización, con sede en Madrid, precisó que 92 activistas fueron sitiados en sus casas por la policía y se documentaron al menos 27 abusos contra 27 presos políticos en las cárceles, entre otros actos de amenazas, citaciones policiales, multas y hostigamientos. 9:36. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. Los presidentes de 11 países de Latinoamérica y el Caribe se comprometieron a facilitar el intercambio comercial de productos de la canasta básica y de bienes intermedios para abaratar los costos y lograr así abatir la inflación. También a trabajar en una propuesta regional a favor del fin de la guerra en Ucrania, a la que consideraron como uno de los principales desencadenantes de la inflación. Durante la primera reunión de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la inflación, que se realizó de manera virtual y privada, se comprometieron a avanzar en la definición de facilidades comerciales, financieras y logísticas para lograr que el intercambio de productos de la canasta básica y de bienes intermedios se dé en mejores condiciones para abaratar los costos. Esto, según declaración presidencial que difundió ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y México hizo un trato importante en su búsqueda de una, entre comillas, nueva nacionalización. La compra de $6,000 millones de 13 plantas de energía de Iberdrola de España le da a la Compañía Eléctrica Estatal de México un control mayoritario sobre el mercado eléctrico del país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió que se acelere la evacuación preventiva de 2.500 familias que están en zonas próximas al volcán Nevado del Ruiz, que se mantiene en alerta máxima, indicativa de que existe la posibilidad de que en días o semanas haga erupción.
Le hemos pedido a los consejos de riesgos departamentales que aceleren la evacuación preventiva de 2.500 familias que están en alto riesgo por la contingencia del Nevado del Ruiz, dijo Petro en su mensaje de Twitter. Y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional emitió una declaración en la que cuestionó la presión del gobierno y de algunos medios de comunicación para que se establezca un cese del fuego bilateral y dijo que lo discutirá en la próxima ronda de diálogo con el Estado colombiano que se realizará en Cuba. Existe un proceso de diálogos en curso donde hay una agenda acordada. Son temas que aún no han sido negociados. Está previsto en el siguiente ciclo en Cuba poder trabajar el punto referido a participación de la sociedad y un cese bilateral del fuego, según el Comando Central de la Guerrilla en su página de Internet. 9:39. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El presidente chino Xi Jinping, Dios, se me fue, instó al presidente francés Emmanuel Macron a que ambos países mantengan una actitud razonable, dirigida a evitar un empeoramiento de la situación en Ucrania. China espera una solución política y de negociación. Estamos listos para trabajar junto con Francia desde una actitud razonable y dirigida a evitar un empeoramiento de la situación, dijo Xi en rueda de prensa tras la reunión con Macron. Y por su parte Macron le dijo a Xi Jinping que él sabe que cuenta con su apoyo para hacer que Rusia entre en razón y llevar a todas partes a la mesa de negociaciones. Esto tras la reunión de ambos líderes en Pekín. La agresión de Rusia ha puesto fin a décadas de paz en Europa, recordó Macron en conferencia de prensa junto a Xi. La intención de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia es una respuesta a la ampliación de la OTAN, según anunció hoy jueves el Kremlin. La alianza se amplía en dirección a la frontera rusa. No es Rusia la que se acerca a la OTAN, dijo el portavoz de la presidencia Dmitry Peskov, al responder a una pregunta sobre los planes rusos de emplazar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Por ello, agregó, Rusia toma medidas para garantizar su seguridad. Y China condenó las actividades de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, durante su escala en los Estados Unidos y acusó a Washington de confabulación con la isla y avanzó que responderá con medidas resueltas y efectivas para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. Milicias en Gaza lanzan cohetes tierra-aire a Israel por segundo día. Milicianos palestinos de la Franja de Gaza lanzaron hoy jueves 7 cohetes tierra-aire en el segundo día consecutivo de violencia en la zona, tras el disparo ayer miércoles de más de una decena de proyectiles en respuesta a los disturbios entre la policía israelí y fieles musulmanes en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. 7 cohetes tierra-aire fueron lanzados desde la Franja de Gaza y explotaron en el aire, según informó el ejército israelí. 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso, nuestro foro de hoy, #asexualidad. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 107.1, la radio del sur de Miami. La W regresa a Miami, solo aquí, en Éxitos 107.1 FM. Con Julio Sánchez Cristo al aire en Miami. Noticias cada instante, la más importante en Colombia, 1 millón de tiquetes vendidos por Viva y hoy no hay doliente, no hay quien responda. Y nos vamos ya para Venezuela. Gabriela. Con la Cámara Venezolana de la Industria de los Alimentos Cavidea, que informó que las operaciones del sector se ubican en tan solo 37% de su capacidad instalada, aún muy por debajo de lo que estiman. Conectamos el sur de la Florida, la estación es 107.1 FM. Ismael. Con un nuevo incidente con los controladores de tráfico aéreo en este país, impidieron que un avión privado que salía... La W. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Comentarios de los oyentes al numeral. En Éxitos 107.1 FM para Kendall, para Homestead, para Key Largo. Vive y siente.
Éxitos 107.1. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:44 de la mañana. Asexualidad. ¿Qué significa asexualidad? Hasta donde uno puede manejar el castellano significaría falta de sexo. Pero a ver, las personas asexuales son aquellas que no sienten atracción sexual por nadie y que tienen nulo o poco interés en las actividades sexuales. Pero ojo, esto no incluye las relaciones afectivas, ya que una persona asexual sí que puede enamorarse de otra. Lo que no hay es sexo. ¿Cómo puede ser esto? ¿En qué consiste? Pues vamos a consultar con expertos. En Santa Cruz de Tenerife, al otro lado del océano, está la psicóloga Celia Gutiérrez. Celia es autora del libro La Revolución Asexual, una guía que trata de aclarar conceptos seguramente desconocidos por el grueso de la población y que pone sobre la mesa los mitos, prejuicios y estereotipos sobre las personas asexuales. Celia, muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días. Celia, buenos días. Sí. ¿Se escucha? Sí, te escucho perfectamente, Celia. Gracias por sumarte a nuestra conversación. Y ella está en Santa Cruz de Tenerife. Y en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, está el psiquiatra sexólogo Rómulo Aponte, autor del libro Terapia Sexual Cognitiva Conductual, editado por Planeta. Rómulo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este día. Buenos días, César Miguel. Gusto en saludarte. Extensivo el saludo a Celia, a pesar de la distancia. Muy bien. ¿Qué es asexualidad? Le pregunto a Celia Gutiérrez. Vale, bueno, antes de empezar, que creo que has nombrado antes que soy psicóloga, pues aclarar que eso no es cierto, ha sido una confusión. Bueno. Y bueno, respecto a la sexualidad, es una orientación sexual en la que no se siente atracción sexual hacia nadie. Esa sería la definición más básica. Y simplemente eso hace referencia hacia quién se siente atracción sexual, no hace referencia hacia quién te puedes enamorar o qué actitud tienes hacia el sexo o cómo vives las relaciones sexuales, ni a nada de eso, porque son aspectos completamente independientes. No hay sexo, no hay pretensión, ni atracción, ni deseo sexual. No hay atracción sexual. Deseo sexual, es que la atracción sexual y el deseo sexual son cosas diferentes. Son dos aspectos que están diferenciados. Entonces, lo que define la sexualidad es la no atracción sexual. El deseo es otra cosa. Muy bien. Y le pregunto a Rómulo Aponte, para ti, como psiquiatra sexólogo, ¿qué es la asexualidad, Rómulo? La asexualidad es una exquisitez estadística, porque comúnmente lo que vemos son hombres y mujeres que sí tienen interés en el sexo, que son muy activos en su sexualidad, igualmente que se involucran en vínculos afectivos, lo que conocemos como la experiencia del amor erótico. Hay centros en el cerebro, tanto de los hombres como de las mujeres, que tienen una función sexual muy bien definida y que se activan a expensas de las hormonas que producimos los hombres y las mujeres, particularmente los andrógenos, que llegan a estos centros cerebrales y son los encargados de activar el deseo y a promover las conductas sexuales. De tal manera que esta observación de Celia es muy interesante, pero no sé si Celia maneja datos estadísticos sobre la cantidad de personas, Celia, hombres y mujeres, que caen dentro de esta categoría que tú has denominado y se conoce como asexualidad. Celia, ¿manejas esas estadísticas? En el libro nombro algo y sí que es verdad que he intentado buscar información. Lo que pasa es que se han hecho muy pocos estudios sobre este tema, entonces hay pocos datos estadísticos, por lo que ya desde un primer momento es difícil saber cuántas personas hay, porque se han hecho pocos estudios
Y también hay que tener en cuenta que hay muchas personas que son asexuales, pero ellas mismas no se han dado cuenta de que son asexuales, pues esas personas no estarían siendo detectadas por los estudios. Entonces, es difícil saberlo. Ya. Los datos más fiables que se tienen sobre el momento, pero repito que hace falta mucha investigación y muchos estudios, dicen que es el 1% de la población. Sí, leo acá que en 2004 el sexólogo Anthony Bogert publicó un estudio en el que estimaba alrededor del 1% de la población es asexual. No hay datos oficiales, pero desde entonces esa es la cifra que se ha tomado como referencia para el estudio de esta cuarta orientación sexual. Me llama la atención que se diga cuarta orientación sexual. ¿Cuáles son las otras tres, Rómulo? Me imagino que se refieren a la condición heterosexual, homosexual, bisexual y asexual. También tenemos que considerar, hay una escala muy interesante que se desarrolló en la Universidad de Arizona y que se utiliza en estudios de medicina sexual. Se llama ASEX, la escala de experiencia sexual de Arizona, donde se trata de categorizar desde las personas hipersexuales, las personas que tienen una sexualidad estadística promedio y las personas que tienen disfunciones sexuales, ¿no? Es interesante estos instrumentos. Y por eso, coincidiendo con Celia, que señalan ustedes de la 1% de la población es asexual, y por eso hablaba yo al principio de una exquisitez estadística, porque lo que encontramos generalmente es otra cosa. En mi experiencia como sexólogo, mi consulta con mucha frecuencia asisten hombres y mujeres y muy interesados en su sexualidad, y el motivo de consulta es más bien la solución de los problemas sexuales, principalmente las disfunciones sexuales, que sí son muy, muy frecuentes. Disfunción eréctil en hombres, eyaculación precoz en hombres, bajo deseo sexual en mujeres, dificultad para el orgasmo en las mujeres. De tal manera que, César Miguel y Celia, lo que yo veo, mi contacto con personas que me consultan, son personas muy interesadas en su sexualidad y más bien pues, buscan soluciones a sus problemas. Y en mi entorno social también, las personas que yo conozco, hombres y mujeres igualmente, son personas sexualmente activas, ¿no? ¿Una persona asexual no es sexualmente activa? Te pregunto, Celia. ¿Celia? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, una persona asexual no es sexualmente Sí. activa. No tiene por qué. A ver, la sexualidad es sobre la atracción sexual, que es un aspecto de la sexualidad. Y luego la actitud o la opinión que tenga hacia el sexo es otro aspecto distinto. Entonces, resumiendo mucho, las personas pueden tener tres actitudes hacia el sexo, que es repulsiva, indiferente y favorable. Y cualquier persona de cualquier orientación sexual puede tener cualquiera de ellas. Entonces, sí que es verdad que no es lo más común, pero sí hay algunas personas asexuales que pueden llegar a tener sexo. Leo acá lo siguiente. Ese 1% estimado, la exquisitez estadística que menciona Rómulo, se traduce aproximadamente en unos 76 millones de personas en todo el mundo. El desconocimiento y la invisibilidad son dos factores que favorecen que muchas personas asexuales no sepan que lo son, porque ni siquiera saben que existe esta etiqueta. Y eso es lo que le ocurrió a Celia Gutiérrez, de 19 años. Empecé a cuestionar mi orientación sexual y lo encontré en internet por casualidad. Te citan aquí en este texto que he leído. ¿Qué te ocurrió a los 19 años, Celia? Si puedes compartir con nosotros. Pues eso, durante toda mi adolescencia, que encima la adolescencia es como la etapa de vida del despertar sexual y cuando se revolucionan las hormonas y cuando ya empieza la gente a sentir atracción sexual o a tener interés en el sexo, que es como esa época explosiva, por así decirlo, pues yo notaba que a mí no me estaba pasando eso, que yo no tenía ese tipo de sentimientos o de atracción hacia nadie, y veía como el resto de personas, pues amigos o compañeros, lo que sea, sí estaban sintiendo eso y yo no. Entonces sentía como estaba esa diferencia entre ellos y yo. Y por lo tanto me daba cuenta de que era distinto, de que algo estaba pasando.
pero precisamente por lo que has nombrado, si no se sabe ni qué es la sexualidad, pues no puedes plantearte si tú lo eres, si no conoces ni siquiera la etiqueta o el nombre que tiene eso. Entonces estuve varios años que no sabía qué era lo que pasaba y al final encontré la palabra sexual en internet de pura casualidad y me resonó muchísimo porque describía exactamente qué era lo que estaba pasando. Así que después de buscar un poco de información, conocer bien lo que era, en qué consistía, pues me di cuenta de que eso encajaba conmigo y de que por lo tanto era sexual. Flor Alicia, nuestra productora, quiere hacer una pregunta. Quiero hacérsela a Rómulo. Rómulo, quería preguntarte, oye, no me estoy oyendo. Ajá. Sí. Rómulo, quería preguntarte si en este caso podría ocurrir que una persona, sobre todo en su adolescencia, tenga un desbalance hormonal, por ejemplo, y ese sea el motivo por el cual carece de líbido para sentir atracción. Absolutamente, Flor Alicia. Muy adecuada, pertinente tu observación, tu pregunta. Y le quería comentar a Celia, independientemente sin ningún tipo de intención de personalizar en Celia esta condición, ¿no? Lo voy a hacer de una observación general. Cuando a mí me consulta una persona que tiene bajo deseo sexual, lo primero que pienso, Flor Alicia, es un desbalance hormonal. Y de hecho se hacen estudios hormonales, perfiles hormonales, ¿no? Para ver si por esa parte encontramos la condición, la causa de la condición asexual. Y por otra parte, buscamos traumas en el desarrollo psicosexual. Pueden ser niños abusados sexualmente, niños muy reprimidos sexualmente por condiciones éticas, moralistas, prejuiciosas hacia la sexualidad, ortodoxias religiosas, negadoras también de la condición de la sexualidad natural que tenemos los hombres y las mujeres, buscando, Flor Alicia, el origen de esta condición, que es poco común, pues como venimos diciendo en los seres humanos, porque lo que encontramos en los seres humanos es lo que decíamos anteriormente, que tenemos interés en el sexo y que somos activos sexualmente, ¿no? Por allí iría entonces, la parte médica sería la condición hormonal, repito, y la parte psíquica serían los traumas, ¿no? Traumas asociados a la sexualidad y las influencias culturales, psicosociales, que pueden influir para negar la sexualidad, ¿no? Un comentario breve en este tema. Los seres humanos, y lo he hablado con César Miguel anteriormente, los seres humanos tenemos un núcleo en el cerebro entre el lóbulo frontal y el temporal que se llama la ínsula. Los estudios de resonancia magnética del cerebro demuestran que la ínsula es un núcleo muy activo para el sexo y para el amor. Entonces me pregunto yo en esta condición que Celia destaca de la sexualidad, Celia, sería interesantísimo hacer perfiles hormonales de estas personas, hacer origen, investigación, anamnesis se llama, pues, los antecedentes, descartar, pues estar seguros de que no hay antecedentes traumáticos, y resonancias magnéticas de cerebro para ver cómo están estos núcleos, y de estrella terminal y del hipotálamo, núcleo paraventricular del hipotálamo y ínsula, cómo está la actividad de estos núcleos en estas personas asexuales. Núcleos cerebrales, ¿no? Sí. Hablaba Rómulo Aponte. Leo en una nota de la editorial Gales que tu libro, Celia, es una guía para tratar de aclarar conceptos seguramente desconocidos para el grueso de la población y que pone sobre la mesa los mitos, prejuicios y estereotipos sobre las personas asexuales. Yo quisiera que entrásemos, Celia, en esos mitos, prejuicios y estereotipos, pero vamos a hacerlo, por favor, al regreso de esta pequeña pausa, de manera tal de que puedas extenderte, explayarte en la definición. Hoy nuestro foro es #asexualidad y lo estamos haciendo porque hoy es el Día Mundial de la Sexualidad. El 6 de abril se celebra el Día Internacional de la Asexualidad, una jornada para sensibilizar sobre el espectro asexual en su totalidad, incluyendo demisexuales, grisexuales, asexuales y otras identidades y visibilizarlas. Se reivindican los derechos humanos
como personas de orientaciones diversas y se denuncia la desigualdad de trato que existe en todo el mundo. Al regreso conversamos eso con Celia Gutiérrez. Son las 9:59 de la mañana. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:04 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, un juez de control abrió un juicio por los delitos de homicidio y lesiones dolosas al venezolano Jason Daniel Catarí Rivas, acusado por la Fiscalía de México de ser autor material por acción del incendio que mató a 40 migrantes que se encontraban recluidos en una celda del Centro Migratorio de Ciudad Juárez, bajo responsabilidad del gobierno mexicano. Catarí Rivas, de 28 años de edad, es uno de los 27 migrantes que sobrevivió al fuego desatado en la celda del centro del Instituto Nacional de Migración, donde permanecía recluido con otras 66 personas, todos ellos hombres. El venezolano es el único extranjero acusado por esta fiscalía por el incendio. Gracias, Flor Alicia. Regresamos pues a las 10:05 a nuestro foro de hoy con el hashtag asexualidad. Había quedado en el aire antes de la pausa con Celia Gutiérrez, la autora del libro La Revolución Asexual, que nos hablase, lo que está planteado en el libro, sobre los mitos, prejuicios y estereotipos sobre las personas asexuales. ¿Cuáles son estos mitos, Celia? Los mitos que hay sobre la sexualidad son los mismos que ha habido siempre sobre los mismos prejuicios que ha habido sobre el resto de orientaciones sexuales no normativas, porque al final siempre acaban utilizando los mismos argumentos, porque lo que se salga de no normativo pues enseguida se señala, y por lo tanto los mitos pues entre que sí es algo que es inventado, que en realidad no existe o que es una moda, hasta aquellos que pasan por decir que en realidad no es una orientación porque es un trastorno o es algo que hay que arreglar o es algo que hay que corregir de alguna manera porque no es normal o no es natural y que por lo tanto debería revertirse hacia otra orientación sexual. O sea, sería un poco el resumen de los mitos y los prejuicios, que son los mismos que históricamente han existido sobre homosexualidad o bisexualidad, por ejemplo. Sí, que sobre la patologización y la invisibilización. Recién, creo que fue ayer o antier, se cumplieron años de la condena de Oscar Wilde, precisamente, por homosexual, que se considera una enfermedad y había que corregirlo, ¿verdad? Eso ya está superado. Me llamó la atención, en este sentido, le pregunto a Rómulo Aponte, los mitos fundamentales en este momento, en eso del espectro sexual, que cada día luce como más amplio, ¿cuáles son las orientaciones sexuales, Rómulo? Las orientaciones más frecuentes pues, en las personas es la condición heterosexual, que es una mayoría de hombres y mujeres, la condición homosexual, que quizás estemos hablando, según algunas estadísticas, de un 7% de hombres, 5% de mujeres, y la bisexual, que está menos establecida en términos de estadísticos, pero que conocemos muy bien que existe, y que definitivamente es importante señalar que estas son variaciones de la conducta sexual. No hay ninguna condición patológica en esto, ¿no? En el año 1978 hubo un congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría muy importante en Chicago, y esta asociación, con bases clínicas y científicas muy serias, dispone de un manual diagnóstico que utilizamos los psiquiatras para categorizar los problemas de los seres humanos, los problemas psiquiátricos, de enfermedades mentales de los seres humanos y de comportamientos, ¿no? Bueno, se dio un paso importantísimo. Año 78, se excluyó la homosexualidad de las categorías diagnósticas de trastornos psiquiátricos. Y esto era importantísimo señalarlo, por cuanto se trata de una variación, no es ninguna enfermedad, es una variación de la conducta sexual.
Inclusive el presidente Barack Obama, poco antes de entregar su presidencia, hizo una observación también muy interesante, que compartimos las personas que hacemos terapia sexual, en su mayoría. Una persona homosexual, un hombre homosexual, una mujer lesbiana, o un hombre o una mujer bisexuales, pueden asistir a terapia por los problemas que padecemos todos los seres humanos: depresión, ansiedad, estrés, trastornos postraumáticos, trastornos psicóticos, pero no por su orientación sexual, porque no se trata de ninguna enfermedad. Hay otros hallazgos interesantes de que se refieren al cromosoma XQ28, que es un cromosoma que puede transmitir la madre y que está relacionado con la orientación homosexual. Hay algunos estudios estadísticos, faltan mucho más precisiones sobre esto, pero ya hay algún señalamiento de la posibilidad de una influencia genética en esta conducta sexual. Entonces no podemos hablar de enfermedad, son variaciones definitivamente, ¿no?, de la conducta sexual. Y es importante señalar esto, humanizarnos un poco, abrir nuestro entendimiento, San Miguel, Celia, Floralicia, nuestro entendimiento hacia la amplitud de las orientaciones sexuales que tenemos los hombres y las mujeres, y no restringir de una manera ajena a la naturaleza humana la salud sexual a la condición masculina, heterosexual u homosexual, como decía anteriormente. Ya. Hablaba el psiquiatra sexólogo Rómulo Aponte. Cuando leí la definición del Día Mundial de la Asexualidad, vuelvo a leer acá: se celebra el Día Internacional de la Asexualidad, jornada para sensibilizar sobre el espectro asexual en su totalidad, incluyendo demisexuales, grisexuales, asexuales y otras identidades ase. Celia, ¿qué son demisexuales, grisexuales, asexuales? Vale, cuando se empezó a hablar sobre la sexualidad, que básicamente fue el momento en el que algunas personas empezaron a identificarse como sexuales y a hablar abiertamente de ello y a compartir sus experiencias con otra persona, pues en primer lugar únicamente se hablaba de asexualidad. Como eso, una persona que no siente nunca atracción sexual. Pero luego empezaron a hablar y a la medida que fue aumentando el número de personas que se iba identificando, que iba conociendo estos temas y que iba compartiendo sus experiencias, pues había un grupo de personas que no se identificaban del todo con esa definición de asexual, de nunca sentir atracción sexual, porque a lo mejor sí que la sentían, pero muy esporádicamente o en baja cantidad o lo que sea, y como que esa definición no les encajaba. Entonces, algunas de estas personas necesitaban otras etiquetas para nombrar estas experiencias, porque querían tener una palabra que definiera mejor quiénes son ellas mismas como personas, y a partir de ahí surgieron otras palabras como las que tú acabas de nombrar, que todas ellas se recogen en lo que se denomina el espectro asexual, que es precisamente pues desde que las personas que nunca sienten atracción sexual hasta aquellas que sí la sienten, pero eso esporádicamente, baja frecuencia, baja intensidad o lo que sea. Y dentro de ellas, demisexual hace referencia a las personas que solo sienten atracción sexual cuando tienen un vínculo emocional con alguien. Y grisexual sería pues aquella persona que siente atracción sexual en circunstancias específicas. Que esta definición en concreto es un poco amplia y un poco abstracta, pero lo que pasa es que grisexual es una etiqueta, una palabra paraguas, y por eso tiene una definición tan amplia, porque es un concepto como más general dentro del cual las personas se acogen. Y algunas de ellas con esta etiqueta así más general pues les es suficiente, y otras utilizan etiquetas más específicas. Y luego hay otras que no utilizan ninguna, pero que también estarían dentro de esa definición, dentro de lo que sería el espectro sexual. Antes se entendía que cuando no había el contacto sexual, y el contacto sexual más primario, agarrarse las manos, un beso, por hablar de esa etapa de la adolescencia, o al menos de la adolescencia, de mi adolescencia, que era, Dios, no voy a hablar de eso,
sobre todo si se compara con la adolescencia hoy en día. Pero había una distancia entre lo que se definía como amor platónico y amor. Ese amor platónico sería más o menos, ¿cómo podría entenderse hoy, Celia, bajo estos criterios de asexualidad? Sí, una de las cosas que se han hecho desde el activismo asexual es precisamente, pues si se parte de la definición de que la sexualidad es no sentir atracción sexual, toca definir qué es la atracción sexual en sí misma y qué es lo que la caracteriza frente a otro tipo de sentimientos, de atracciones. Y precisamente por eso surgió la necesidad de distinguir qué atracciones hay y qué es lo que la define cada una. Y entonces por eso se distingue entre atracción sexual, que pues, muy resumidamente es el deseo sexual focalizado en una persona, con otro tipo de atracción, que en el resto de tipos de atracción las personas sexuales sí pueden sentirla. Hay algunas que sentirán una y otras que sentirán otra. Todas las que no sean atracción sexual, pues eso puede ocurrir. Y entonces, por ejemplo, se distingue también entre atracción romántica, que es lo que es enamorarse, básicamente, que precisamente al ser una atracción separada de la atracción sexual, pues hay algunas personas asexuales que se enamoran, porque son dos atracciones que son independientes de una de la otra y por lo tanto puede darse una sin darse la otra. Y luego también está lo de atracción platónica, que lo has nombrado. No sé cómo lo entendías tú, pero bueno, atracción platónica, el sentimiento platónico, es lo que se conoce como amistad. No sé si te referías a eso, pero que sí que se distingue entre enamorarse, entre el sentimiento de cuando quieres que alguien sea tu amigo, y entre la atracción sexual. Son aspectos completamente independientes. Yo cuando me refería a lo platónico me refería a mis tiempos de adolescencia, que significaba sencillamente cualquier contacto sexual está prohibido. Punto. Limítese a los buenos deseos. Hemos entrado en un terreno ya muy hondo, delicado, porque apareció la palabra amor, que pasa a complicarlo todo, por lo general. Rómulo, dijiste que según citaste incluso al expresidente Obama, en el sentido de que la gente puede ir a la consulta, pero no por problemas sexuales, no por orientación sexual, porque eso no es ninguna enfermedad que haya que corregir. Tus pacientes van por problemas sexuales puntuales, concretos, ¿verdad? Sí, totalmente, claro. Falta de líbido, esto, lo otro. Sí, exactamente. Pero, disfunción sexual. Disfunción sexual y eso. Pero, ¿te ha llegado algún paciente por asexual porque quiere resolver eso? No he tenido pacientes, pero sí conozco personas asexuales. ¿Cómo no? Dentro de ese espectro que estamos hablando, el asexual con el hipersexual. Como dice Celia, una persona asexual se puede enamorar, establecer un vínculo romántico, amoroso. Pero se pueden imaginar ustedes una persona sexual enamorado de un hipersexual. Hay que establecer una incompatibilidad de frecuencias sexuales y es muy difícil, entendiendo la naturaleza humana y el impacto que tiene la sexualidad en nosotros, que esta supuesta relación de pareja pueda tener ningún buen pronóstico, ¿no? Ninguno. Y es interesante esta categorización, porque vemos con alguna frecuencia, ¿sí? Hay parejas que consultan por incompatibilidad de frecuencias. Eso es bastante frecuente. La incompatibilidad de frecuencias sexuales. Generalmente uno de ellos, que no siempre es el hombre, muchas veces es la mujer, que tiene una condición de mayor hipersexualidad comparada con el hombre. Y esto genera muchos problemas que se extienden a otros ámbitos de la relación de pareja, ¿no? A la comunicación, a la compañía, al apoyo, a la intimidad en general, no solamente en el plano sexual, ¿no? Porque sabemos definitivamente que la sexualidad tiene un impacto muy importante en la relación de pareja y en la calidad de vida. Y por eso señalaba anteriormente, César, cómo tantas personas asisten a las consultas de los sexólogos buscando solución a sus problemas sexuales. La mitad de los hombres pueden sufrir de disfunción eréctil.
30% de los hombres sufre de eyaculación precoz. Más del 40% de las mujeres sufren de bajo deseo sexual. 30%, un poco más de 20% de las mujeres sufren de disfunción orgásmica. De tal manera que las disfunciones sexuales son muy frecuentes y son motivo de consulta. ¿Por qué? Porque la gente sí está buscando solución a sus problemas sexuales, porque es parte, como decía yo, de la experiencia de la vida, la sexualidad activa y placentera, ¿no? Y pienso yo, finalmente, que la mayor expresión de esta experiencia es el amor erótico, es lo más sublime, es el amor con el deseo, el amor como la experiencia subjetiva hacia la persona y el deseo como esa experiencia de contenido sexual, el amor erótico, ¿no? Bien, vamos, ya estamos sobre el cierre y le dejo la última palabra pues a Celia Gutiérrez, la autora del libro La Revolución Asexual. Celia, por favor. ¿Puedes repetir la pregunta, que se cortó un poco? No es pregunta. Te estoy dando la palabra ya para concluir, a manera de conclusión, por favor. Vale, pues eso, que la gente le quede claro, simplemente que la sexualidad es una orientación sexual como otra cualquiera, y que eso, que hay algunas personas que tienen esta orientación sexual y que no pasa nada, es tan natural y tan respetable y tan válida como el resto de orientaciones, y que si hay gente que está escuchando esto y cree que podría ser asexual o simplemente para tratar con respeto a las personas sexuales, pues yo les recomiendo que se informen, que busquen los conceptos, que busquen la información, porque conocer la diversidad total y toda la amplia diversidad que hay en la sexualidad humana siempre viene bien. Muy bien. Celia, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el programa de hoy. Gracias. Y aparte de Celia, autora del libro La Revolución Asexual, quien nos acompañó desde, ¿dónde está Celia? En Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en Cuenca, Ecuador, en los Andes. Allí está el psiquiatra Rómulo Aponte. Rómulo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer compartir con ustedes. Y Rómulo también tiene su libro Terapia Sexual Cognitiva Conductual, editado por Planeta. Gracias, pues, por habernos acompañado, Celia y Rómulo. El reloj indica 10:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya continuamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y hablando de rusos, vamos al escenario de la guerra. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, a propósito de la incorporación de Finlandia a la OTAN, dice: la alianza se amplía en dirección a la frontera rusa. No es Rusia la que se acerca a la OTAN. Esto a manera de justificar el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Mientras tenemos ese escenario allí, en China, lejos, en las antípodas del planeta, Emmanuel Macron le dice a Xi Jinping que él sabe que cuenta con su apoyo. Es decir, Macron le dice a Xi: cuento con su apoyo, lo sé, para hacer que Rusia entre en razón y llevar a todas las partes a la mesa de negociaciones. Antes Xi le había dicho a Macron que espera que tanto Francia como China puedan mantener una actitud razonable a propósito de la situación en Ucrania. Y para agravar el panorama, o para echarle un poco más de sal al panorama, Kevin McCarthy, el Speaker of the House, el presidente de la Cámara de Representantes, viajó a Los Ángeles para saludar y conversar con la presidenta de Taiwán en su paso de regreso a la isla. Este cóctel de circunstancias, ¿a dónde nos conduce? En la línea telefónica, en Ciudad de México, está la destacada internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muy buenos días, César Miguel, un gusto estar en tu programa. Ahí dejé el cóctel servido.
¿A dónde nos va a llevar? Bueno, es una madeja en realidad. Por un lado, es esta reunión entre McCarthy y la presidenta de Taiwán, el líder de la Cámara de Representantes y la presidenta de Taiwán en Los Ángeles, pues es otra señal de la inexorable tensión creciente entre China y Estados Unidos. Como cada día estos dos países están más alejados, a pesar de que el año pasado en una reunión al margen del G20, Xi Jinping y Biden se habían reunido y habían dicho pues que había cierto entendimiento, algunas luces, pues eso se ha echado por la borda en los últimos meses, claramente con el globo espía chino, con las crecientes tensiones en torno a Taiwán y el mar meridional de China y desde luego con el tema de la guerra en Ucrania y la guerra tecnológica. Por lo tanto, pues esta visita es vista desde Pekín como una provocación de Estados Unidos. Ayer publicaron un comunicado el portavoz del gobierno chino diciendo que Estados Unidos los estaba provocando y comenzaron maniobras navales en torno a la isla. Ahora, nada que ver con lo que vimos en agosto pasado con la visita de Nancy Pelosi a Taipei, sí. Pero puede ser que simplemente, dada la visita de Emmanuel Macron a Pekín en este momento, pues hayan decidido posponer, digamos, las represalias prometidas. Todavía no estamos claros de cuáles serán estas represalias y lo cierto es que, como bien señalabas, Macron, acompañado de Ursula von der Leyen, están en Pekín. Hoy se reúnen con el presidente chino. Las reuniones serán largas y sustantivas porque si bien el presidente español estuvo en Pekín hace algunos días, pues sus reuniones con el presidente Xi Jinping fueron de apenas 45 minutos. Se espera que hoy en total Macron pase 6 horas con Xi Jinping y bueno, busca desde luego Macron encontrar quizás hay un recoveco, un espacio para redefinir la relación entre China y Europa, escapando a la Guerra Fría que se está generando entre Estados Unidos y China, y pues reconocer que China juega un papel fundamental en la escena global y buscar que su participación en el famoso tema de la mediación o la guerra en Ucrania, pues sea realmente neutral. Pareciera que el espacio que tiene Macron para lograr todo esto es muy estrecho. Evitar no entrar en la lógica de bloques entre China y Estados Unidos para Europa no parece fácil, pero bueno, lo van a intentar. Ya lo creo. Y a todas estas, de los puntos que comenté, la reacción del Kremlin ante el despliegue, ante la incorporación de Finlandia en la OTAN, cuando dice este señor Peskov, el portavoz del Kremlin, que nosotros no nos estamos acercando a la OTAN, sino ellos a nosotros, y por ello armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Yo lo pondría de otra forma. En realidad no es la OTAN provocando a Rusia, es Finlandia buscando protección. Si nosotros vemos los números de cómo opinaban los finlandeses antes de la guerra en Ucrania respecto a la adhesión a la OTAN, eran muy bajitos, realmente pues no alcanzaban ni un 30%. Empieza la invasión a Ucrania y estos números pues se elevan de manera brutal y en unas cuantas semanas se logra un acuerdo multipartidista, unánime, para incorporarse a la organización. Esto desde luego tiene que ver pues con un temor porque ellos comparten más de 1.300 kilómetros con Rusia y bueno, pues buscan estar en un grupo de países que pueda activar el famoso artículo 5 de la OTAN, en donde si uno de esos miembros es atacado, todos reaccionan. Finlandia se convierte en menos de un año de la solicitud de su petición de adhesión a la OTAN en el miembro número 31 de la organización y en el que más rápidamente, de manera más expresa, se unió a la organización, por lo menos en la historia reciente. Desde luego que esto es un duro golpe para el Kremlin, que buscando alejar a la OTAN de sus fronteras, ahora tiene más del doble de kilómetros de frontera con un país miembro de la organización. Y claro que habría reacciones desde el Kremlin, era de esperarse,
pero creo que también está demasiado ocupado en este momento en Ucrania como para actuar militarmente contra Finlandia. Veremos en el tiempo cómo se reacomodan las relaciones entre Finlandia y Rusia, sobre todo una vez que cese la guerra en Ucrania. Pero bueno, Finlandia tenía una tradición pacifista de décadas que se rompe a partir de la invasión rusa a Ucrania, y esto nos habla pues de los enormes cambios geopolíticos que se están dando a partir pues del inicio de esta guerra el año pasado. Brenda, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. Con todo gusto, César Miguel, estamos en comunicación. Así es, Brenda Estefan, internacionalista desde Ciudad de México. Son las 10:32 de la mañana y me da un gusto inmenso recibir acá en el estudio a mi muy estimada, caramba, se llenó de glamour el estudio, Michelle Canero, de Canero Fadul Immigration. Michelle, bienvenida al programa. Gracias, César Miguel. ¿Cómo estás hoy? Bueno, muy contento porque te tengo acá en el estudio. Yo también. Michelle, una familia, esto es un caso que pasa que Laura es muy tímida y no lo quiere decir, pero esto es un caso de Laura. Una familia amiga de ella entró con visa de turista. Pidieron asilo, es así, Laura, ¿no? Sí, pidieron asilo. Ahora tienen el TPS y por supuesto quisieran obtener la residencia. ¿Qué opciones tienen? Mira, esto es la situación típica de los venezolanos en nuestra comunidad, ¿verdad? Todos han llegado, la mayoría han llegado legalmente, pidieron asilo, posiblemente hace 7, 8 años, lo tienen pendiente y gracias a Dios salió este TPS que los sacó del limbo jurídico de estar en perpetua espera, ¿no? Esta situación de TPS ha creado una opción ahora, una plataforma de la cual la gente ahora puede obtener residencia, pero no es en todos casos. Si están casados con un ciudadano americano o si son padres de un ciudadano americano que tiene 21 años, obviamente siempre pueden pedir la residencia por esa vía y eso existía hasta con el asilo pendiente. Pero la nueva oportunidad que ha salido es a través de trabajo. La mayoría de las personas que han estado aquí tanto tiempo trabajan con una empresa, posiblemente tienen una empresa propia o tienen cierto reconocimiento como profesionales de habilidades excepcionales. Ahora todos esos caminos de residencia por empleo son opciones de residencia para las personas que anteriormente no lo podían hacer porque estaban en un limbo jurídico. La forma de hacerlo es lo que es un poquito complicado, porque no es que simplemente puedes hacer la petición de empleo y aplicas a la residencia directo. Se tiene que hacer la petición, que puede ser con EB1 para habilidades extraordinarias, puede ser con EB2 de interés nacional, si tienes tu propio negocio y ese negocio aporta algo de importancia a los Estados Unidos, económico, social, lo que sea. Puede ser con certificación laboral, que es lo más común, y ese es el volumen más grande que nosotros hacemos, es certificación laboral. Si trabajas con una empresa americana, esa empresa te puede pedir y obtener tú mismo tu residencia y amparar a todo tu grupo familiar. Y también la EB5, para las personas que tienen los recursos financieros, es la inversionista. Pero una vez que tienes esa petición aprobada, ahora puedes hacer la solicitud de la residencia dentro de los Estados Unidos si tienes el TPS, pero tienes que salir con el permiso de viaje de TPS y regresar. ¿Por qué? El tema es que hay una provisión de la ley que dice para calificar para el beneficio de ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos, la ley que se llama la 245C, requiere que tú hayas mantenido un estatus legal continuo desde tu última entrada a los Estados Unidos. El problema es que el asilo pendiente era un limbo jurídico, entonces no puedes probar que cumpliste ese elemento de la ley. Hubo un periodo de tiempo hace unos años en la cual ciertas oficinas de inmigración estaban aprobando ajustes para personas con asilo pendiente bajo un argumento legal que ahora las Cortes Federales han rechazado. Y cuando la Corte Suprema de nuevo afirmó que la aprobación del TPS en sí no cura ese periodo porque no se considera una admisión hasta que no salgas y entras de nuevo, tampoco pudimos usar la aprobación del TPS como manera de brincar al ajuste. Así que ahora Inmigración ha aclarado con un memorándum que salió el año pasado
que es factible hacer el ajuste, pero requiere que salgas y seas admitido en estatus TPS para curar el periodo de tiempo que estabas en limbo jurídico. Bien, pero si yo solicité el estatus, el asilo, una de las condiciones es que yo no puedo volver a mi país, porque por algo estoy pidiendo asilo. Entonces yo tendría que ir ¿a dónde? Porque a mi país no puedo ir. No, no deberías ir a tu país donde pediste asilo, pero puedes ir a cualquier otro lugar. Tengo clientes que van al Caribe, Aruba. Sí, esa era la pregunta. ¿Puedo cruzar la frontera? ¿Puedo ir a El Paso? Sí, puedes. Mi única preocupación, no me gusta recomendarle a los clientes que vayan a países que están contiguos con terreno americano, o sea, Bahamas, México y Canadá, porque CBP en esos cruzando las fronteras tiene la potestad de no crear una nueva admisión porque estás contigo. Por eso, por ejemplo, si tú viajas de Venezuela a los Estados Unidos con visa de turista y después vas a Canadá, cuando regresas a los Estados Unidos no te dan 6 meses nuevos, te dan el periodo que te resta de la primera entrada. Entonces, por ese mismo riesgo, yo prefiero que mis clientes viajen a otros países que no sea Canadá, México o Bahamas. Pero puedes ir a Aruba, puedes ir a República Dominicana, muchos diferentes lugares. Y cuando regresas, te admiten en estatus TPS. Y ahora tienes una nueva admisión que te permite ajuste. Esto no funciona en casos familiares. Por ejemplo, los inmediatos, ¿verdad? Lo que consideramos casados con ciudadanos americanos, padres de ciudadanos americanos de mayor de 21 años y hijos de ciudadanos menores de 21 años, esos son familias inmediatas, esos no tienen ese impedimento. Pero si tú te casas con un residente, si un residente te pide, esta ley no te protege porque la admisión nueva no cura de la misma manera que cura con empleo. Y eso es porque hay una provisión especial para los casos de empleo que se llama 245K, que es el vehículo que estamos usando para ajustar a los venezolanos. Así que, y las personas que tienen el TPS y tuvieron un lapso de estatus. Entonces, si tienen trabajo, tienen TPS, hay ahora opciones y como siempre digo, que tu audiencia nos llame y podemos asesorarlos. Maravilloso. Ven, por eso es que yo recomiendo a Michelle Canero, porque coloquialmente se las sabe todas y lo va a proteger a uno y lo va a llevar por el mejor camino. El teléfono de Michelle, 305-579-9218. Diga que llama de mi parte y la primera consulta va a ser gratis. Así es. Michelle, mil gracias por acompañarnos, por visitarnos en esta mañana aquí en el estudio. Gracias a ti, siempre un gran placer. Michelle Canero, de Canero Fadul Immigration. 10:39 de la mañana. Nuestro editorial de hoy se lo hicimos a una noticia escabrosa, inadmisible. La dictadura Ortega Murillo ya no haya que prohibir y prohibió las procesiones en plena Semana Santa. Prohibió las procesiones del Nazareno. Los cirineos no pudieron salir, perseguidos. ¿Hasta dónde va a llegar esta dictadura? Vamos a San José de Costa Rica, donde está Ricardo Somarriba. No, vamos a Houston. Allí está Ricardo Somarriba, periodista nicaragüense, está en Houston en condición de exilado. Ricardo, buenos días, gracias por atendernos. Sí, muy buenos días y gracias por seguir abordando el tema sobre la crisis que aborda Nicaragua. ¿Por qué esta prohibición de las procesiones? ¿Tan paranoico está Daniel Ortega? Daniel Ortega hoy por hoy ha arremetido completamente contra la Iglesia Católica y su paranoia ha aumentado incluso a pequeños piquetes o pequeñas reuniones que hace la Iglesia Católica en conmemoración a lo que se celebra en los países con población católica, que es la Semana Santa, la Semana Mayor, caracterizada así por la mayoría de la población nicaragüense. Estas tradiciones se han mantenido durante todos los años e incluso durante la dictadura de Anastasio Somoza en 1970, en la década de los 70, a la década de los 80, se mantuvieron, no fueron canceladas, pero hoy Daniel Ortega pues hace una caracterización como lo ha hecho durante todo este tiempo, que siempre cuando uno como periodista dice ya no hay más
que descubrir, o ya no hay más que pueda hacer esta dictadura en contra de la población nicaragüense, surge entonces una nueva forma de reprimir por parte de la dictadura sandinista a la población. Y en este caso, pues ahora va dirigido muy fuerte en contra de la Iglesia Católica y de las diferentes tradiciones que se han venido realizando durante todos estos años. ¿Cómo ha reaccionado la Iglesia Católica en Nicaragua? La Iglesia Católica en Nicaragua, después del encarcelamiento de Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, y la imposición de una condena de 26 años de cárcel en contra del religioso, se ha mantenido callada. La Iglesia Católica, desafortunadamente, desde la conferencia episcopal que la preside Monseñor, el cardenal Leopoldo Brenes, no ha emitido ningún tipo de comentario, incluso después de la expulsión de sacerdotes, como en el último caso del sacerdote panameño que fue expulsado hacia Honduras. Ha mantenido un silencio casi un silencio muy preocupante, porque la Iglesia había mantenido, por lo menos hasta el año pasado, una posición muy firme en cuanto a los acontecimientos en contra de la Iglesia Católica, tanto como institución como religión. Ya. Bueno, estaremos muy pendientes, Ricardo, del desarrollo de estos acontecimientos, ¿no? Pero es insólito prohibir procesiones religiosas en plena Semana Santa en un país tan católico como lo puede ser Nicaragua. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a ustedes por mantener siempre en el foco la situación y la crisis que ocurre en Nicaragua. Ricardo Soma Rivas, periodista nicaragüense, está en el exilio en la ciudad de Houston. 10:43 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:46 de la mañana. Temprano, cuando leí la noticia, quedé desubicado porque leí Camilla. Y lamentablemente no es Camilla. No hay ninguna reina Camilla. Es la reina Camila, que ahora oficialmente es reina. A ver, ¿qué importancia tiene que la Buckingham, el palacio, le haya reconocido como tal? Vamos hasta Motril, en Granada, donde está María Porcel, quien es responsable de Gente y Estilo de Vida en el país de Madrid. María, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días por aquí y muy buenas tardes por allá. Muy buenas tardes por aquí, César. Buenos días por allí. Encantada, un placer hablar con vosotros. Sí, como siempre. A ver, ¿cuál es la trascendencia de que la señora Camila, no Camilla, sea ya considerada reina oficialmente? Camila, efectivamente. Bueno, pues sí que tiene trascendencia. Es decir, en realidad ella siempre ha sido reina. Reina consorte, obviamente lo es, porque es la esposa del rey titular de la plaza, digamos. El rey por derecho es Carlos y ella es su consorte. Pero consorte ha sido un nombre que se le ha dado estos meses, pues para que después de la muerte de Isabel II, que ha sido reina durante 70 años, no nos encontráramos una sustituta horas después. Entonces ha sido como un proceso de adaptación, ¿no? Que entendamos que Camila pues es reina consorte, pero al fin y al cabo es reina de pleno derecho, como lo han sido todas las reinas esposas de rey a lo largo de la historia. Ajá. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, ¿eso valdría para cualquier esposa del rey? La pregunta, por supuesto, tiene el piquete pensando en Lady Di. ¿Hubiese sido reina Lady Di? Lady Di hubiera sido reina, efectivamente. Lady Di, ella desde muy temprano, desde que se casó con Carlos, siempre se dice que ella decía y se lamentaba: yo nunca seré reina, pero quiero ser reina de los corazones, ¿no? de los británicos. Pero sí, técnicamente, si ese matrimonio hubiera salido bien y todo hubiera funcionado, Diana habría sido la reina Diana. Primero probablemente reina consorte, por lo mismo, para que no nos sonara raro, pero era la reina Diana, efectivamente.
evidente, está de bulto, que a esta señora Camila le ha costado mucho imponerse sobre esa popularidad tan grande que dejó Lady Di, sobre todo luego de esa muerte en condiciones trágicas, ¿verdad? Que la convierte en una heroína. ¿Cómo es la popularidad de la señora Camila en estos momentos? Pues mira, César, la popularidad de Camila es muy diferente de la de Diana. Diana fue mucho esa princesa muy joven, muy hermosa, muy rupturista con las reglas, y eso impactó mucho al pueblo y también su historia trágica, su divorcio y su muerte temprana. Camila es una reina tranquila y va a ser como el reinado de Carlos, probablemente va a ser un reinado tranquilo. Camila va a ser una reina tranquila, su popularidad es de cariño y de aceptación por el pueblo. Al final, la gente ha visto que es la mujer que su primero príncipe y ahora rey quería. Él la amaba desde incluso antes de conocer a Diana, y lo han ido aceptando, igual que lo aceptó la reina, la familia real, los hijos de unos y de otra. Entonces, la popularidad de Camila es eso, tranquila, pausada. Ella le encantan los animales, le encanta cocinar, tiene un club de lectura muy popular. Es una popularidad mucho más british que tan del Star System como era Diana. Muy bien. María, muchas gracias, como siempre, por atendernos en el programa de hoy. Siempre muy grato conversar contigo. Siempre lo mismo, César. Un abrazo para todos los oyentes y para ti. Gracias. María Porcel es la responsable de Gente y Estilo de Vida del diario El País de Madrid, pero nos habló desde Motril, en Granada. Son las 10:51 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Ese es el caso de las abogadas de la firma Canero Fadul Immigration. Tienen más de 55 años de experiencia combinada y te van a acompañar en todas las etapas del proceso migratorio. Anota su teléfono 305-579-9218. Repito, 305-579-9218 y su correo es inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 10:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flora Alicia? Se sigue calentando la situación entre el Líbano e Israel. Al menos 34 cohetes fueron lanzados hoy desde el Líbano a Israel, confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Exteriores israelí, lo que supone el ataque de mayor envergadura desde el año 2006, cuando ambas naciones libraron una guerra. 5 cohetes aterrizaron en suelo israelí y el resto fueron interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, según informó la emisora pública Kan. Los proyectiles, cuyo lanzamiento no se ha atribuido oficialmente a ningún grupo, han causado al menos un herido por metralla en el norte de Israel, donde sonaron las alarmas en varias localidades de la zona. Gracias. Hoy es, además del Día de la Sexualidad, el Día Internacional del Coach. El coach es un nuevo profesional que se focaliza en servir a la gente, consolidar su eficacia y fortaleza de la voluntad para que las personas logren sus objetivos y cuenten con una mejor calidad en todos los aspectos de su vida. La International Coach Federation define al coach profesional como la persona que ofrece una colaboración permanente que ayuda a los clientes a obtener buenos resultados en sus vidas personales y profesionales, así como a mejorar su rendimiento y su calidad de vida. Pues aquí quiero que sepan que trabajamos con una coach ya profesional y acreditada, la señora Flora Alicia Anzola. ¿Cómo te sientes ahora de coach? Bueno, estoy dando mis primeros pasos, César. La verdad es que tengo que ser humilde. Estoy comenzando y bueno, la verdad es que todo el proceso me hizo muy feliz y creo que es un proceso en continua evolución. Le agradezco muchísimo el conocimiento y el aprendizaje que obtuve a través de Global You Academy. Muy bien. Ya lo saben. Quienes quieran tus servicios profesionales. Esa no te la esperaba. No. Y no voy a decirlo así. No. Gracias. Muy bien. Ajá, Laura. Que yo certifico que es un excelente coach.
Sí, tú fuiste, ¿eres su paciente o su conejillo de Indias? Both. Both. Muy bien, son las 10:54. Y con Tammy Wynette